Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que os contamos hoy fue la culminación de una larga lucha. El 18 de marzo de 2021, esta casa, Radio Nacional de España, recogía así un momento histórico. España legaliza la eutanasia. Sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Llegar hasta esta ley de eutanasia no fue un camino fácil. En la memoria todos y todas tenemos historias de personas que lucharon por su derecho a morir dignamente. Un camino cimentado con nombres propios que abrió, recordaréis, el gallego Ramón Sampedro. Me leí la Constitución de pe a pa. Bueno, y en esa Constitución, como la norma ética y moral del Estado, entiendo que mis razonamientos pueden encajar en lo que reclamo, pero creo que los jueces me tendrán que dar la razón. Lo que planteo es racional. Si es racional, hay derecho, ¿no? Porque el derecho es eso, nace de la razón humana, ¿no? Ramón Sampedro fue el pionero en llevar esta cuestión al debate público. Después visibilizaron su situación y pidieron el derecho a morir dignamente otras personas como José Antonio Arrabal, Carlos Martínez, Inmaculada Echevarría. Uno de los últimos casos y que más impacto tuvo en la opinión pública antes de que se aprobara la ley de eutanasia fue el de María José Carrasco y Ángel Hernández. María José no aguantaba más. Tras 30 años con esclerosis múltiple, había llegado al final de su camino. Su inmovilidad le impedía morir sin ayuda, pero su compañero Ángel Hernández le había prometido que le prestaría sus manos. A mí me gustaría dirigirme a todos los diputados sin excepción. Lo que les pediría es que recordasen, para que lo tuvieran en cuenta a la hora de tratar el asunto de la eutanasia, que España no es un Estado teocrático, sino un Estado democrático aconfesional. Y por tanto el pecado no puede ser delito. Imagino que lo que les digo lo sabrán interpretar. Este camino largo de luchas en las que tuvo un papel determinante la Asociación Derecho a Morir Dignamente llevó a que en marzo de 2021 se aprobara la ley de eutanasia. Han pasado casi 3 años de aquello, fue un gran paso, pero todavía queda mucho por hacer. En casi 3 años de ley solo se han aplicado el 50% de las solicitudes y 1 de cada 3 personas que la solicitan fallecen antes de que se resuelva su expediente. En el estudio de Radioactivas vamos a saludar a varios invitados. Voy a empezar por Loren Arseguet, que es responsable internacional de Derecho a Morir Dignamente. Bienvenida, Loren. Muchísimas gracias por la invitación. También aquí está Gina Montaner, que es periodista y escritora, es hija de Carlos Alberto Montaner, el famoso periodista y escritor cubano que fue vicepresidente de la Internacional Liberal y que tras sufrir una grave enfermedad neurodegenerativa decidió optar por una muerte asistida en España. Buenas noches, Gina. Hola, Lola, gracias por la invitación. Y a Fernando Marín, presidente de Derecho a Morir Dignamente. Muchas gracias, Fernando. Hola, buenas noches. Fernando además es médico responsable de varias eutanasias, así que tiene también esa capacidad de contarnos. Vosotros habéis promovido incansablemente el derecho a una muerte digna. ¿Cómo vivisteis aquel marzo de 2021? Bueno, justo este año se cumplen 40 años desde la fundación de Derecho a Morir Dignamente y para nosotros fue un hito. Fue un hito toda la tramitación, a pesar de los momentos difíciles que vivíamos por la pandemia del COVID, y fue como un logro, un gran logro, como sentirse orgulloso de la democracia, de que al menos esa vez las leyes sirven para mejorar la vida de las personas. Haciendo un poquito de historia, ¿cómo y por qué nació vuestra asociación Derecho a Morir Dignamente? Bueno, había un movimiento mundial que se planteaba a quién pertenece la vida, si tenemos derecho a decidir cuándo finalizarla, y un profesor en España escribió una carta en El País. A esa carta respondieron un montón de personas, fundaron la asociación y a partir de ahí se inició una andadura de debatir con la sociedad, plantear este tema e ir avanzando poquito a poco en estos 40 años. Gina Montaner es la hija, como decíamos, de Carlos Alberto Montaner, que creo que él contempló la muerte asistida desde que era joven, que fue algo que él lo tenía asumido, que siempre le pareció que había que defender. Desde tu experiencia como hija, vosotros, ¿cómo habéis vivido ese proceso y cómo entendéis que debe ser la muerte de las personas? Bueno, como bien dices, Lola, o sea, para mi padre siempre estuvo muy claro, mucho antes de que le diagnosticaran la enfermedad, que como parte de las libertades individuales, que es algo que él siempre defendió, el derecho a poder morir dignamente
en casos extremos, como fue el de él, que tenía una enfermedad neurodegenerativa, pues que era un derecho fundamental que debe tener el ser humano, ¿no? Eso lo defendió siempre de una manera teórica, y cuando llegó el momento, hace unos años, le diagnosticaron, primero fue Parkinson, y finalmente el diagnóstico que se le hizo aquí, en España, fue parálisis supranuclear progresiva, que es, digamos, dentro de la familia del Parkinson. No es un Parkinson, es mucho más severo. Él, de todas formas, él era español. Hace muchos años él se había establecido ya en España. En ese momento estaba en Estados Unidos y él me dijo a mí, yo quiero volver. Él siempre pensó en volver, pero bueno, como español, acogerse a la ley de eutanasia. Fue un proceso largo, complicado, pero no imposible. Lo hablábamos ahora cuando veníamos hacia el programa, que la ley que hay en España lógicamente es muy garantista, pero es mejor tener una ley que no tenerla. Uh-huh. El camino no fue fácil. Para nosotros fue muy importante poder contar con derecho a morir dignamente. Yo creo que sin la ayuda de la asociación, de Fernando en particular, de Carolina, que también nos ayudó mucho, hubiera sido muy, muy difícil, sobre todo para personas mayores que se encuentran con un declive cognitivo, como era el de mi padre. Pues es difícil para ellos poder luchar todo lo que es la parte burocrática, que es grande, y en ese sentido la asociación nos ayudó mucho. Yo creo que sin la asociación hubiera sido muy difícil, porque bueno, luego podemos hablar, o sea, el caso de mi padre fue denegado en una primera instancia y hubo que hacer una reclamación, pero es un camino difícil, duro para la familia. Nosotros lo teníamos muy claro y lo apoyamos siempre desde el principio, pero no imposible, y de eso yo creo que pueden hablar mucho Loren y Fernando, de por qué es importante que exista la ley y una ley que es mejorable, eso sí. Uh-huh. Loren, estaba diciendo Gina que es mucho mejor tener esa ley que no tenerla, que me quedo con esa frase. Y nosotros en la presentación hemos dicho que eres responsable de la parte internacional de Derecho a Morir Dignamente. Y quería que nos hablaras, en el caso de Europa, hay países, porque aquí estamos hablando de que ya tenemos ese derecho, luego analizaremos un poco cómo está funcionando, pero hay otros países del entorno muy cercanos, como Francia, que todavía no tienen reconocida esa ley de eutanasia. Y vamos a hacer referencia a la cantante Françoise Hardy, que está a punto de cumplir 80 años y que tiene secuelas muy graves de un cáncer diagnosticado hace casi 20 años, y ella ha sido la voz de este movimiento. Françoise Hardy, que contaba en la clínica oncológica en la que estaba ingresada, que allí encontró a muchas personas que lamentaban que no se legalizara la eutanasia porque eran conscientes de que estaban sufriendo innecesariamente. Esto lo ha dicho en una carta abierta dirigida al presidente Emmanuel Macron, publicada en Le Tribune. Loren, como responsable, como decíamos, internacional de esta asociación, ¿cómo es la situación en Francia y por qué un país que se supone que es abanderado de esos derechos, pues todavía está esta situación así tan complicada? Además, soy francesa. Además, francesa. Para más ir. Sí, en Francia hay una resistencia enorme de las instancias médicas. Hay una resistencia enorme de paliativo que está vinculada a la Asociación Francesa de Cuidado Paliativo, viene de una asociación religiosa. Luego el presidente Macron ha introducido en un país que se supone que es laico y con una ley de laicismo, ha introducido desde hace varios años las diferentes confesiones en el debate societal y les ha dado mucha importancia, con lo cual no acaba de fraguar una ley de eutanasia. Se pensaba que sí se podría conseguir y había prometido en septiembre del año pasado ya presentar un proyecto de ley, no lo ha hecho, luego lo ha reculado, ha ido desplazando la fecha. Ahora ha habido un cambio de gobierno, la ministra ha creado un superministerio de Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales, y la ministra que ha nombrado tiene en el pasado declaraciones contra el aborto y contra la eutanasia. El viceministro que acaba de nombrar hace 2 días, yo creo, que se va a ocupar concretamente de la sanidad, tiene también detrás declaraciones contra la eutanasia. Así que las asociaciones similares a la nuestra están que trinan.
y parece que no va muy bien la cosa, ¿no? Y el caso de François Hardy, que está poniendo voz, ¿está llevando el debate a la sociedad? Es que hay ¿Qué opina la gente? Hay muchas voces en los medios de comunicación y voces conocidas que están llevando el debate. Está François Hardy con su carta abierta, está la historia de Alain Delon, que es complicado por historia de herencia familiar, pero que también en cierta medida lo ha pedido. Está una artista que fue artista de variedades, que se llama Lynn Renaud, que es muy famosa en Francia, que trabaja con la Asociación de MD francesa y que está intentando promocionarlo. Hay muchísimas voces. Hay ahora un libro de un periodista también que cuenta la muerte de Jacqueline Jenkins, que fue vicepresidente de la DMD, y en ese libro reclama el derecho a morir dignamente y el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida. Pero bueno, parece que Macron dicen que tiene vértigo ético. La expresión de los periódicos, sí, el vértigo es un ético. Estado laico, como has dicho, ¿no? Fernando, además de ser presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, eres médico y has vivido esta situación varias veces. Cuéntanos cómo es tu experiencia personal, por qué era necesaria una ley así, en qué situación se encuentran las personas y por qué es tan importante que tengamos derecho a decidir en esos momentos. Bueno, por respeto a la pluralidad de cómo cada persona entiende su dignidad, ¿no? En el caso de François, pues es un caso claro de cómo la belleza de una mujer, la belleza de una música, a causa del deterioro, se puede convertir en una experiencia de sufrimiento que sea intolerable, insoportable, en una vida que para esa persona ya no valga nada, que valga menos que cero, tanto que sea mejor morir. Esto parece difícil de situarse ahí hasta que conoces a una persona en esa situación que dice ya no puedo más, no quiero vivir lo que me queda, no importa que sean 3 meses, que sean 3 años, que sean más, como podría ser el caso de Ramón Sampedro. Te dicen, para mí vivir así no tiene ya ningún sentido y por eso quiero morir. La muerte es una liberación. Entonces se produce una solicitud. Después, cuando una persona habla de la muerte voluntaria, ya ha pasado por todo esto, ya lo ha pensado, lo ha reflexionado y llega a la conclusión de que quizás lo mejor sea morir. Inicia la tramitación. Debido a las garantías de la ley, pues esta tramitación exige un mínimo de 1 mes, 40 días, a veces más, y después toma la decisión del día y la hora de una forma asistida. O sea, la muerte voluntaria, la muerte asistida, siempre es una muerte acompañada, obviamente. Siempre es una muerte reflexionada, compartida. Es ese, igual que convivimos, conmorimos con otras personas, con las personas que nosotros elegimos. Y luego es una muerte segura, porque hay profesionales de la salud, enfermeras, médicas, que garantizan que tengas un tránsito muy gozoso, que sea como una anestesia con unas dosis superiores, y en ese sueño profundo aparece un paro respiratorio, luego un paro cardíaco y la muerte. Sin embargo, todavía hay cosas por mejorar, decía, en la aplicación de esta ley, porque he dado el dato antes de que 1 de cada 3 personas mueren antes de poderlo llevar a cabo ese derecho. Algo pasa, ¿no? ¿Qué dificultades hay en esa aplicación o qué cosas se podrían mejorar? Sí, hay la ley es nueva y necesita un tiempo de rodaje. Hay 17 formas de aplicar la ley, que son las 17 comunidades autónomas, porque tenemos el Estado que tenemos, para bien y para mal. Entonces hay algunas comunidades que llevan ventaja porque se han preocupado de dotar de recursos administrativos una unidad con personal que apoya a los profesionales para realizar la prestación, una aplicación informática donde cargar los documentos, unos cursos de formación con un sistema de médicos y enfermeras referentes que apoyan a sus compañeras cuando tienen una solicitud, y otras comunidades que no lo han hecho, y eso se nota. Luego hay una gran diversidad en el tamaño de las comunidades. Andalucía, 8 millones y pico, pues Cantabria no tiene nada que ver. Lógicamente, a veces cuando comparamos tenemos que tenerlo todo en cuenta. ¿Funciona regular? ¿Es mejorable? Bueno, es mejorable. Creemos que hay que hacer un esfuerzo, que los profesionales se tienen que incorporar a lo que decidió la ciudadanía con más compromiso con sus pacientes, pero estamos convencidos de que en unos años
habrá muchas menos denegaciones y este porcentaje que tú dices del 30 y pico % de personas que mueren esperando la eutanasia se reducirá mucho. Nunca va a desaparecer porque puede ocurrir que haya personas que lo dejen para muy tarde. Si tienes un pronóstico de vida o las cosas se complican y te mueres en 10 días, en 10 días no es posible tramitar una eutanasia. Y esto lo tienen que saber las personas, tienen que anticiparse un poco. Como mínimo, lo ideal es anticiparse 1 mes y medio, 2 meses al pronóstico que puedan tener, que nunca, esto no son matemáticas, ¿no? Pero hay que tomarse en serio que si quieres disponer de la opción de la eutanasia, lo tienes que decidir con tiempo por delante para poder tramitarla. Uh-huh. Gina, comentabas antes que vosotros tuvisteis algún problema también relacionado con la gestión de los papeles. ¿Cómo fue para vosotros este acompañamiento y qué dificultades encontrasteis con tu padre? Bueno, nosotros fuimos a Derecho a Morir Dignamente en noviembre de 2022. Hablamos de volver a vernos pasadas las Navidades. Muy importante es que lo primero que hay que hacer, y no tiene que ser solamente porque tengas una enfermedad grave o la muerte cerca, es el tema del testamento vital. Sin el testamento vital, una persona, digamos, no puede empezar ningún trámite que tenga que ver con la eutanasia, pero no solamente la eutanasia. El testamento vital está ahí para todo el mundo. Derecho a Morir Dignamente habla mucho de ello y creo que las personas no quieren pensar en ello. Y es que con el testamento vital tú dejas ya claro todas tus instrucciones previas. Uh-huh. Y lo tiene el sistema sanitario. Y que podríamos hacerlo todos antes de estar incluso enfermos. Bueno, sí, de hecho yo, después que lo hice con mi padre... ¿Lo has hecho? Lo he hecho, primero porque creo que tendemos además a dejar las responsabilidades para los otros. Y yo creo que para una sociedad abierta y una sociedad libre y una sociedad en la que nos gusta presumir de que tenemos derechos, pues debemos ejercerlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, instrucciones previas está para eso. Incluso para que tú digas que tú quieres que cuando tengas un problema que te reanimen y que te hagan vivir hasta el final, porque la gente tiende a creer que eso solamente es para facilitar la muerte, ¿no? Y es también para facilitar la vida. Entonces, eso había que hacerlo, eso se hizo. Lo presentamos el 12 de enero de 2023 y además tarda 90 días, o sea, en que llegue, en que esté en el sistema sanitario. He de decir que eso funciona bien, es matemático. A los 90 días te llega la carta, es una cosa increíble, uh-huh. Es científico y llega. Le llegó a mi padre y me llegó a mí cuando lo hice. Y ya a partir de ahí, el 10 de marzo de 2023, mi padre presenta su primera solicitud de prestación de ayuda para morir. Y bueno, fue un proceso, hay un sistema deliberativo con el doctor responsable y bueno, a él se le denegó la primera vez. Y ahí entramos en el tema del debate de lo que es el contexto eutanásico. ¿Por qué se le deniega? Pues porque, y ahí viene la interpretación, y yo creo que Fernando y Loren pueden hablar más de eso también, la idea de que mi padre no estaba en lo que ellos llamaban dentro del contexto eutanásico. Y ahí es la subjetividad de pensar que él tenía que estar ya en cuidados paliativos. No, la ley de eutanasia, y eso lo aclaró muy bien Fernando cuando entramos en todo este debate, en ningún momento la ley que hay en España dice que tienes que estar en estado avanzado. Eso no, la palabra avanzado no aparece. Mi padre tenía una enfermedad incurable, progresiva, crónica, entonces entraba dentro, y ahí están todas las enfermedades neurodegenerativas, o casi todas, y él no quería morir en estado agónico. Precisamente él quería ser autónomo, y para eso está la ley, y sí estaba dentro del contexto eutanásico. El médico consideraba que no lo veía lo suficientemente, digamos, postrado o vencido. Uh-huh. Y por eso fue que se denegó en un primer momento y hubo que hacer una reclamación, y ahí nos ayudó mucho Derecho a Morir Dignamente. ¿Y se tardó mucho en el proceso? Bueno, hubo que empezar de nuevo todo, eso fue muy duro. Uh-huh. Sí puedo decir que cuando tuvimos a la segunda médico responsable, el 21 de junio fue cuando por fin, después de todas las trabas, se le dijo a mi padre ya, y mi padre murió el 29 de junio. O sea que tuvimos
un margen de pocos días, incluso de traer a la familia para poder despedirnos de él. Sí, el problema es que el neurólogo fue la primera solicitud que se le planteó y no supo interpretar la ley porque nadie le había formado para ello, por otra parte. Es decir, que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Porque ese concepto de sufrimiento constante e intolerable, tú puedes crearte la imagen de una persona muy deteriorada o una persona que ya no puede más y que cumple, está en ese contexto eutanásico porque tiene un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que es lo que dice la ley. Y en esto nos encontramos continuamente tratando de convencer o de hacer ver a los médicos que tramitan, las médicas que tramitan cada solicitud, de cómo se debe interpretar la ley. Y en eso están también las comisiones de garantía. Loren, ¿cómo están? Hemos hablado antes de Francia. Otros países europeos también que tengan pues un poco reticencias como ocurre en tu país. ¿Hay más países europeos en los que no hay ley de eutanasia? En que no hay muchos, sí, claro. Pero yo te voy a citar los países donde hay avances, pero dificultades, que serían el vecino nuestro, que es Portugal, que ha votado con mayoría grande una ley de eutanasia el año pasado, y que no está a día de hoy reglamentada, y con el cambio que puede acaecer de gobierno, ¿no? Ya que el gobierno socialista ha caído y en marzo, el 10 de marzo, hay elecciones, si gana la derecha es posible que esta ley se quede en un cajón. Entonces eso es uno de los problemas y es el vecino inmediato. Otro país es Italia, que estaba avanzando muy pasito a pasito, a golpe de sentencia de Tribunal Constitucional. Entonces actualmente en Italia se puede ayudar a morir fundamentalmente si alguien depende de tratamiento de soporte vital. Las asociaciones están luchando a base de desobediencia civil, llevando caso a Suiza y luego autodenunciándose en Italia para poder avanzar a base de juicios, ¿no? Yo creo que eso es más interesante, si no países que están muy en contra, pues Polonia, todo el este, te puedes imaginar, ¿no? Sí. En Alemania hay una sentencia de Tribunal Constitucional que es seguramente la más avanzada, que reconoce el derecho a la autodeterminación y que dice que ese derecho se quedaría vacío si la persona se puede autodeterminar pero no puede encontrar ayuda. Con lo cual las asociaciones como Dignitas están funcionando en Alemania, practicando suicidio asistido con sus socios, pero deberían legislar. Había 3 leyes, hay una lucha porque, bueno, a ver hasta qué punto van a restringir ese derecho a la autodeterminación, y por ahora está en el aire, ¿no? Pues se nos ha pasado el tiempo, ya casi no queda nada, pero Fernando, desde luego la muerte es parte de la vida, hay que afrontar ese momento con dignidad, igual que vivimos con dignidad, queremos morir con dignidad. Tal vez nos estén escuchando personas que estén pasando por ese trance o familiares que estén pasando por ese trance. ¿Qué tipo de ayuda ofrecéis en la Asociación Derecho a Morir Dignamente y qué es lo que tienen que hacer si han decidido que no quieren seguir sufriendo? Bueno, ponerse en contacto con la asociación para asesorarles según donde vivan, para tratar de darle unas pautas a la hora de plantear esta solicitud a su médico de cabecera, que es la primera puerta donde tienen que llamar, su equipo de atención primaria, también de enfermería. Reflexionarlo en familia, firmar su testamento vital, eso es muy importante, e iniciar la tramitación. Si quieren contar con nuestro asesoramiento, pues estaremos encantados de ofrecérselo. Fernando Marín, presidente de Derecho a Morir Dignamente, Loren Arseguet, que es responsable internacional de esta asociación, y Gina Montaner, que es familiar también, que ha pasado por esta situación de eutanasia. Muchas gracias a los 3 por dar este testimonio. Decíamos que en marzo se van a cumplir 3 años ya de la aplicación de esta ley, y era muy interesante reflexionar. Como has dicho, Fernando, todavía quedan algunas cosas, algunos flecos por hacer, pero desde luego siempre, como decía Gina, es mejor tener esta ley que no tenerla. Muchas gracias a los 3. Gracias a ti. Gracias a ti.